Buenos días, hermanos. Feliz sábado para todos. Un gusto, una alegría verlos acá nuevamente en la casa de Dios. Aunque somos poquitos hoy, algunos hermanos han tenido que ir a cumplir su obligación de predicar en otros cultos, en otras iglesias. Le damos gracias a Dios porque podemos reunirnos un sábado más y en libertad, como siempre decimos, porque sabemos que en algún momento esta libertad que tenemos puede caer y podemos dejar de reunirnos, ¿sí? Qué bonito himno que cantamos, el pedirle y suplicarle a Dios que abra nuestros ojos, que abra nuestros oídos. Y si queremos que abra nuestros oídos es porque estamos con los oídos un poco tapados, ¿no? Un poco trancados, e incluso hasta podemos estar llegando a ser sordos ya, ¿sí? Esto es una cuestión de edad a veces, ¿no? Ya pasamos cierta edad y empezamos a oír cada vez menos, ¿no? De un oído, de los dos oídos. Algunas veces enfermamos cuando somos niños, cuando somos jóvenes. Nuestros oídos se dañan por alguna infección. Algunas veces recibimos algún golpe en el oído y entonces empezamos a tener un problema de audición y no escuchar, ¿sí? No escuchamos bien, ¿sí? Pero hay personas que nacen con una sordera debido a algún problema congénito y tienen una dificultad para oír. Y si tienen dificultad para oír, también la tienen para hablar. Nos referimos a las personas que son sordomudas, ¿sí? Y se hablan y se hacen entender por medio del lenguaje de señas, ¿sí? Así como decía Javier, nosotros le damos gracias a Dios porque estamos acá, pero también le damos gracias a Dios porque tenemos a varios hermanos, familiares, amigos que se conectan hoy por YouTube, ¿sí? Hoy estamos tratando de inaugurar un nuevo Zoom, una nueva forma de transmitir para que sea un poquito mejor, para la gloria de Dios. Y esperemos poder aprender, así lo hacemos sábado a sábado. Vamos a estudiar en la palabra de Dios la historia de un sordo, ¿sí? Está relatado en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 31 al 37. Y vamos a sacar muchas enseñanzas hoy, si podemos, de la palabra de Dios. San Marcos, capítulo 7, versículo 31 hasta el 37. Allí tenemos el contexto que nos habla Jesús, que nos habla el evangelista Marcos acerca de esta persona. Dice el versículo 31, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera las manos encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en la oreja de él, y escupiendo, tocó su lengua. Y levantó los ojos al cielo, gimió, y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien, y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar, ¿sí? Ese es el pasaje que nos muestra el milagro hecho por Jesús a una persona que tenía severas dificultades, no oía nada, pero a la vez no podía hablar mucho. Dice tartamudo, dice la versión acá, ¿verdad? Algunas versiones dicen tenía dificultades para hablar, dice, ¿sí? Es decir, que la persona posiblemente no haya sido un sordo de nacimiento, porque generalmente el que es sordo de nacimiento nunca se pudo escuchar, entonces no puede hablar, ¿sí? Así que a este hombre se lo trajeron
desde allí, desde la Galilea, de Galilea de los gentiles, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes los versículos de los profetas que nos habla de Tiro, Sidón, la ciudad de Neftalí, ¿no es cierto? Galilea de los gentiles, la ciudad que vio gran luz. Jesucristo, al principiar su ministerio, fue hacia esas ciudades, buscando aquellos paganos, aquellos gentiles, que no conociendo a Dios, viendo estos prodigios, se pudieran convertir al Señor, ¿sí? Y fíjense cómo nos dice el relato que pasó por la región de Decápolis. ¿Se acuerdan ustedes cuál era la región de Decápolis? ¿Alguien se acuerda qué era la región de Decápolis? ¿Qué acontecimiento pasó allí en la Galilea de los gentiles? Vamos a San Marcos, capítulo 5. Vamos a San Marcos, capítulo 5. ¿Cuál es el título? ¿Cuál es el título de San Marcos, capítulo 5? El endemoniado Gadareno. Esta es la región de Gádara, un lugar difícil, mucho paganismo, muchos gentiles, muchas personas no creyentes y encima con problemas de demonio, problemas espirituales tremendos, grandes, graves. Jesús se fue allí y le salieron endemoniados, lo conocemos el relato. Salieron allí, Marcos dice que era uno, otro evangelista dice que eran dos, pero el tema es que estas personas que estaban con este problema tenían muchos demonios metidos y Jesús los expulsó, los sanó, les devolvió la razón. Y a esos demonios Jesús los mandó a los cerdos, ¿se acuerdan ustedes, verdad? Y los mandó a que se despeñasen allí, en fin, que no torturaran ni molestaran más a las personas, ¿sí? Y dice el versículo 17 que las personas que habitaban esa zona tuvieron miedo de lo que pasó, mucho miedo, detuvieron al prodigio, ¿verdad? ¿Y qué empezaron a hacer? A pedirle a Jesús que se fuera. Vete de nuestra región, vete de nuestros contornos, porque tuvieron miedo. Y mientras tanto él se iba, ¿quiénes empezaron a seguirlo? Los que estaban endemoniados. Empezaron a seguirlo a Jesús, porque él los había librado. Y le rogaban a Jesús, Señor, queremos ir contigo, ¿sí? Y Jesús, ¿qué les dijo en el versículo 19? Vete a tu casa, a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Vete a los tuyos, vete a tu casa. ¿Y a dónde se fueron? Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Allí en la zona de Decápolis llegó este primer ministro, digamos así, de Jesús, por decirlo así, primer evangelista de Jesús. Empezó a publicar los hechos de Jesús, ya sin la presencia de Jesús. ¿Por qué? Porque a Jesús le dijeron que se vaya. Y cuando pasó el tiempo, ustedes si siguen leyendo el Evangelio, el capítulo 5, capítulo 6, van a ver que cuando vuelve el capítulo 7, Jesús está recorriendo toda la Galilea y en un determinado momento vuelve a pasar por Decápolis, pero ahora la gente ya es mucha la que lo quiere ver. Al principio lo corrían, pero ahora, después de haber escuchado de estos endemoniados que estaban sanos y en su sano juicio, haber escuchado las maravillas que Dios había hecho en ellos, querían saber de Jesús y querían verlo. Y no solo querían verlo, sino que querían verlo actuar. El contexto del capítulo 7 muestra que los fariseos pedían señales a Jesús. Y este hombre que fue sanado, en el capítulo 7, versículo 31 al 37, tiene un contexto espiritual bastante grande y profundo para nosotros hoy. Si comparamos con el libro Deseado toda la gente, del capítulo 44, dice la hermana Huay que cuando Jesús levanta sus ojos al cielo gimiendo y diciendo, Éfata,
sea abierto, dice que el Señor suspiró. Yo no sé cómo dicen otras versiones, pero por otras versiones no dice gimió. ¿Cómo dicen algunas versiones? ¿Cómo? Versículo 34 del capítulo 7 de Marcos. 7:34. Gimió y le dijo, éfata, dice aquí, es decir, sea abierto. En otras versiones no dice gimió, sino que dice suspiró. Ahora, yo le pregunto, ¿alguna vez hablamos con algún suspiro? Hablamos por ahí como una respiración, como... ¿Cuándo suele suceder eso? Cuando estamos angustiados o cuando estamos preocupados. Cuando y exhalamos. Es como algo raro, una respiración rara, ¿sí? Dice la hermana Juárez que mirando al cielo suspiró, ¿sí? Respiró profundo y dijo, efatá, ¿sí? Y ella explica que ese suspiro lo realizó al pensar en los oídos de aquellas personas que no quieren abrirse a la verdad, que son sordos pero voluntarios. No tienen ningún defecto, sino que no quieren oír. Porque no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el que no quiere ver. Está claro el dicho, ¿no es cierto? Y entonces ella dice que los oídos de los que no querían abrirse a la verdad, el Señor, pensando en este hombre, mirando al futuro, vio las multitudes que no querían abrir sus oídos a la verdad. Y en las lenguas que no querían abrirse para proclamar al Señor. ¿Se dan cuenta? En esa sordera y en esa tartamudez de este hombre, Jesús vio un cuadro muy patético de lo que hoy vivimos en nuestro mundo. De lo que hoy vivimos en nuestros hogares, en el trabajo, en la iglesia y en todo el contexto que nosotros tenemos, ¿sí? Vio las vidas vacías, sin Dios, de tantos hombres y mujeres que transitan por allí. Y entonces exclamó, efatá, ábranse, como cantábamos con el himno, abre mis ojos, abre mis oídos. Así que imagínense la mezcla de amor y angustia del Señor en este suspiro, en este gemir. Este es un pasaje bastante esclarecedor para nosotros hoy. Hoy nosotros vivimos situaciones que son ensordecedoras. Recién pasó un vehículo por acá y se escuchó fuerte y por ahí uno tiene que elevar la voz de aquí. A veces pasan personas que trabajando ponen sus parlantes a todo lo que da y anuncian sus mercaderías, ¿no? Su verdura o algunas cosas o tierra para las plantas y lo ponen y pasan justo por la puerta del templo y es fuerte el parlante y tapa lo que nosotros oímos acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? Es decir, cuando hay un ruido más fuerte de lo que yo estoy escuchando, obviamente no me deja oír. ¿Estamos de acuerdo? Colectivo, cualquier ruido que sea un poco más fuerte, que tenga un poco más de decibeles de lo que nosotros estamos escuchando, va a ser tapado. Y nosotros vivimos en este mundo situaciones totalmente ensordecedoras que tapan, ¿qué cosa? El mensaje de Dios. Lo vivimos nosotros y lo viven los otros, lo viven los demás, ¿sí? Así que el mundo está lleno de muchas narraciones, conversaciones, etcétera, 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 que ensordecen el mensaje del Evangelio. Lo tapan, lo escuchan.
No solo la música, ya vamos a hablar de varias más, ¿sí? Terminamos muchas veces ensordeciéndonos voluntariamente porque elegimos escuchar eso y no escuchar lo que dice la palabra de Dios. Porque la fe es por el oír y el oír es la palabra de Dios. Así que el diablo sabe esto, ya lo vamos a mirar, ¿sí? El Señor le dio un mensaje a Jeremías en el capítulo 35 y lo repite casi todo el libro de Jeremías, pero vamos a ver el capítulo 35. Jeremías capítulo 35, versículo 12 hasta el 17. Allí en el Evangelio, en el libro de Jeremías, capítulo 35, del 12 al 17, Dios le dice así a Jeremías. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén. ¿No aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Y les cuenta qué es lo que ha sucedido con Jonadab, hijo de Recab. Dice, el cual le mandó a sus hijos, un padre le manda a sus hijos, que no beban vino. Y los hijos de Recab, ¿qué hicieron? No lo han bebido hasta hoy. Por obedecer, ¿qué cosa? El mandamiento de su padre. Hijos, seres humanos, obedientes a lo que su papá les dijo. ¿Sí? Y el Señor dice, quejándose, y yo os he hablado a vosotros desde temprano, sin cesar, y no me habéis oído. Terrible, ¿no? Sigue diciendo, envía a vosotros mis siervos los profetas. Y otra vez, desde temprano, sin cesar. Y les dije, vuélvanse cada uno a vuestro mal camino, enmenden vuestras obras, no vayan tras dioses ajenos para servirles. Viviréis en la tierra que les di a vosotros, a vuestros padres. Mas no inclinaste vuestro oído ni me oíste. 2 veces, 3 veces ya. Y ahora le vuelve a hacer recordar lo que pasó con los hijos de Jonadab, hijo de Recab. Tuvieron por firme el mandamiento que le dio su padre. Su padre había dicho, no beban vino. No es lo que Dios quiere. Este fue el mandamiento de Jonadab para los recabitas. Y ellos, reverentes de su padre, reverentes de su mandamiento, obedecieron. Obedecieron prestamente al Padre. Y sabemos los beneficios que habla la palabra de Dios de la obediencia. ¿Sí? Pero este pueblo dice, no me ha obedecido. Acá está el nexo entre oír y obedecer. Oír es igual a obedecer, prácticamente. Por lo tanto, dice Jehová, no queda otra que el mal venga sobre ustedes, porque eso es lo que han elegido. ¿Sí? Porque les hablé y no oyeron, dice el versículo 17, los llamé y no han respondido. Es decir, en una palabra, lo que había hecho el pueblo de Israel, lo que hacemos nosotros muchas veces, y lo que hace el mundo, es decir, me tapo los oídos. Hacemos oídos sordos. Quiero taparme los oídos, y miren cómo se amortigua la voz que está hablando, cuando yo tapo los oídos. Eso es un acto voluntario, decido no escuchar. ¿Cuántas veces vamos a hablarle a la gente del amor de Dios, de esto, otro, y la gente le cierra la puerta? Y yo encima me enojo yo porque creo que me rechazan a mí. Y me voy ofuscado, molesto y les contesto mal o les digo cualquier cosa. Porque aquí sí somos nosotros. Seres pecadores, finitos, no transformados por el Espíritu de Dios, queriendo hacer las obras de Dios. Y en realidad compartimos obras de la carne, no del Espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjense cómo en este pasaje vemos a hijos obedientes y a padres que suplicaban qué es lo que tenían que hacer los hijos. Distinto de otros
padres como Elí, por ejemplo, que les amonestaba a los hijos y por tener tranquilidad de conciencia no lo andaba hostigando, estorbándole, ¿sí? Como decía la palabra. Por esto es destruida la casa de Elí, ¿sí? Ofni, Fini y toda su casa. Porque Elí, conociendo los delitos y pecados de sus hijos, no los estorbaba, no les ponía freno a las cosas que ellos seguían, los caminos que ellos seguían, ¿sí? Y el Señor dice, no oíste, yo les hablé y no oyeron, ¿sí? Y ese mensaje, fíjense, lo repite Jesucristo, pero en otro lugar, ante Jerusalén. Allí en San Mateo capítulo 23, versículo 37, la hermana Juay comenta en El Deseado de toda la gente, capítulo 68, que su voz cuando dijo esto, cuando Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Dice la hermana Juárez que el clamor de Jesús, aunque con firmeza, con un mensaje de reprensión, lo hizo con lágrimas y con la voz ahogada de profunda angustia en su corazón y amargas lágrimas. Taparse los oídos, esa es la actitud. Oídos sordos, hacer oídos sordos. Y suele pasar. He visto y he escuchado muchas veces a hermanos y hermanas en los cultos de oración orar por nuestros hijos desobedientes. No importa si son adolescentes o ya son mayores. No están, no quieren seguir, no quieren venir, no quieren escuchar. Se tapan los oídos. Se tapan los oídos, no quieren escuchar. Prefieren otras voces que los ensordezcan. De música, de política, de economía, de elecciones. Y nosotros somos así muchas veces. No somos hijos obedientes al Señor. Nos conformamos a este mundo, como dice la palabra del Señor. Cuando nosotros nos tapamos los oídos, estamos diciendo, yo no quiero oír lo que viene de afuera. Quiero oír solo lo que viene de adentro. ¿Y no ese es el mensaje del mundo? ¿No ese es el mensaje que dice, escucha tu voz interior? Escucha el mensaje de tu corazón. ¿No es eso? Eso es ensordecedor. Te aturde y no te deja oír. Porque el Evangelio, el mensaje del Señor es, niéguese a sí mismo, niégate a oír tu voz. Escucha la voz y la palabra del Señor que va a transformar tu vida. No escuches tu voz interior. Y el mensaje es contradictorio. Y como suena más bonito, sentimental, escuchamos la voz interior y no la voz del Señor, del Espíritu Santo. ¿Sí? Taparse los oídos significa que seres pecadores como nosotros confíen en sus propios sentimientos, en sus propios ideales. Cuando éramos más jóvenes, no sé ahora, no circulan casi los trenes, pero en los pasos niveles solía haber una cruz allí que decía, pare, mire, cuidado, escuche, cuidado con los trenes, ¿sí? Bien clarito, y están las señales. Detengámonos, eso es lo que está diciendo. Observemos bien y escuchemos bien, no sea que venga un tren y nos arrolle. Pues el Señor está diciendo eso. Va a llegar el tiempo, el que el Señor va a venir a buscar a su pueblo y muchas almas se van a perder. Muchos de nosotros quizás dejemos perder la salvación, ¿sí? Porque le cerramos la puerta, tapándonos los oídos, a todo aquello que es bueno, ¿sí? Entre las voces que nos aturden están la voz de los derechos,
Ah, tengo derecho a. ¿Por qué los derechos de? ¿Y por qué este derecho de aquí? ¿Estamos de acuerdo? Y esa voz nos impide oír la voz del Señor. Las voces de la política, estamos ahí a punto de hacer elecciones. Y todos de alguna manera tomamos algún partidito por algún político, creyendo que nos va a resolver la vida a los argentinos. Y en todo el mundo pasa lo mismo. Las voces de la política. Las ideologías, llenos de ideología. Y creemos que podemos hacer coincidir evangelio, salvación con ideología. Ideologías que son un egoísmo disfrazado de amor. Un egoísmo disfrazado de buenas intenciones. Y con eso nos atropellan y nos atordicen y nos están martillando todo el día. Y nosotros nos levantamos y por ahí nos levantamos temprano y solo para ver noticias, 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 más noticias, que nos aturden, nos aturden, nos aturden. Y sabemos más de la noticia que de la palabra de Dios. Hermano, nos están manejando la vida, ensordeciéndonos. Y tenemos que tener cuidado. La música, los juegos y tantas otras distracciones. ¿Han visto a los jóvenes generalmente? Pum, vinchita, auricular. Pum, un auricular más chiquito ahora inalámbrico. Hace tiempo que tienen esto. Hace tiempo, en la época de mis hijos, era el Discman, no sé qué más era, el pasacassette. Pero siempre con esto, ¿no? De manera de no oír solo lo que a mí me interesa y lo que tengo acá. Y eso sí o sí genera, porque está demostrado que escuchar la música ahí a todo alto volumen en algún momento va a producir sordera. O sea que dentro de poco va a haber muchos jóvenes de 30, 35, 40 años con dificultades para oír seriamente, porque les han ido dañando el oído con la moda y con todas las cosas. Y sin embargo, el mensaje del Señor es, como dice Ezequiel capítulo 2, versículo 7, ve y dile a este pueblo, escuche o deje de escuchar. Y el que tiene oído para oír, que oiga. Y el que quiera taparse los oídos, y bueno, solo recogerá los frutos de esa decisión. Hemos entendido por ahí que el Evangelio y la gracia infinita, etcétera, 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 y que el amor de Dios y que nada nos puede separar del amor de Dios, y es verdad. Pero confiados muchas veces de más en todas estas cosas, nos olvidamos que la paciencia de Dios tiene un límite. Porque la Escritura nos muestra que Dios vino a destruir Sodoma y Gomorra. Nos muestra que cayeron las plagas sobre Egipto. Nos muestra que Nadab y Abiú murieron. Que Elí, Omni, Fini murieron. Datán, Corea, Abirán. Y en el Nuevo Testamento, Ananías y Zafira. Pasaron un límite. No porque Dios ponga el límite, sino porque llegó un momento en que no podían oír más la voz de Dios. Estaban tan sordos a la presencia del Espíritu Santo, a la voz interior del Señor, que su propia elección fue la que los llevó a la destrucción. Por eso decía Jeremías, porque no me oyeron, el mal vendrá sobre ti. Y sabe, eso es precisamente lo que el Señor va a hacer. A todos aquellos sordos voluntarios que se ejercitan para tener sordera, el Señor los va a tener que destruir, va a tener que ponerle fin a sus vidas. No porque Él quiera, porque su misericordia es enorme, sino porque esa ha sido la decisión. ¿O quién va a ir obligado al cielo? Tu esposo, tu esposa, tu padre te lleva obligado así al cielo con una pistola, tenés que ir al cielo, vas conmigo, si no... ¿Eso es? No, nadie. Pero cada uno de nosotros cuando escucha la voz, la reprensión, hacemos... 'la'.
Así cuentan, ¿no? Los chicos por ahí, o algunas películas, algunas cosas cómicas por ahí. Por ahí escuchaba cuando era chico, los chicos. No te escucho, no te escucho, tengo oreja de cartucho, creo que decían. ¿Sí? Bueno, esa es la realidad de la vida espiritual nuestra, la de muchos hogares, familias y el mundo en general. Hacer oídos sordos, ¿eh? ¿Y hasta cuándo el Señor va a esperar al ser humano que destape sus oídos? ¿Hasta cuándo el Señor intentará convencer a los seres humanos que el cielo lo está esperando, que tiene una vida eterna por lograr? ¿Sí? En algún momento Dios va a decir, ya está, hasta aquí nomás. Porque hemos persistido en decirle al Señor, no te quiero oír. Y Dios es tan amante que nos ha regalado la libertad, no solo a nosotros, a todos los seres humanos. La libertad, el libre albedrío. Podemos elegir decirle al Señor, Señor, yo no quiero escucharte más, no quiero saber nada, no me vengan a golpear las puertas, no me quiero que me hables de género ni de nada, no quiero escuchar nada, yo quiero seguir mi camino. Soy libre. Sí, tiene razón. El Señor le permite que escoja su camino, pero finalmente va a cosechar lo que pidió. Va a cosechar su decisión. No importa que hayan rechazado todas las amonestaciones. Dios no es un salvador que a todos va a salvar independientemente de lo que hayan hecho, de su decisión. No, Él va a ver su decisión. Nadie va a ir al cielo a estar con la cara larga si yo no quería venir aquí. Nadie, absolutamente nadie. Y eso de taparse los oídos significa, esta es mi forma de ser, este es mi carácter, así soy yo, no quiero cambiar. ¿Han escuchado eso alguna vez? ¿No lo han escuchado de adentro para afuera? Dios respeta nuestra elección, hermano. Pero precisamente eso que hacemos de taparnos los oídos es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Sabían ustedes? ¿Sabían eso? ¿Lo intuían? Leamos lo que dice el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 12, versículo 32. Mateo capítulo 12, versículo 32. Dice allí, bueno, la primera parte se refiere al Hijo del Hombre, dice que cualquiera que hable contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Hablar contra el Espíritu Santo. Hablar contra. Fíjense, estamos hablando de que la voz del Espíritu Santo puede hablarnos a nuestra mente, a nuestro corazón y hacernos reflexionar. ¿No les ha pasado que a veces usted está tratando de hablar con alguien, de entablar una conversación y el otro habla, y nunca puede usted hablar porque el otro habla? ¿A quién está escuchando el otro? Solo a sí mismo se escucha. No escucho al otro en la conversación, en el diálogo. Escucha lo que yo quiero decir, eso escucho y no escucho al otro. Así hace el Espíritu Santo, quiere hablar con nosotros. Pero nuestra voz interior, la cual el mundo pondera, habla y habla más fuerte y quiere hablar por encima del Espíritu Santo. Y entonces tapa esa voz, habla contra. Es así como que yo estoy hablando y vuelvo a decirles, pasa un vehículo que ensordece lo que estoy hablando y ustedes no han escuchado nada. Hay algo que habla más fuerte que la voz del Espíritu Santo. Y eso es precisamente el negarse a oír. Y al negarme yo a oír, y al oír de la palabra de Dios, el Espíritu Santo se va
cada vez retirándose. Nuestra conciencia se va cauterizando. Ya no podemos escuchar la voz de Dios claramente que nos llama a la reflexión. Dejen de hacer lo malo y esto y lo otro y cuántas veces. Y no quisiste. El acto de taparse el oído es voluntario. El acto de cerrar nuestro corazón, nuestro oído, cerrar la puerta para que Jesús no nos motive, no entre en nuestro corazón, es voluntario. ¿Sí? Y Dios respeta esa decisión. ¿Sí? Hablar contra lo que Él dice, porque nuestra voz, encima de la voz del Espíritu, es desafiante. Como cuando los niños hacen y les decía así, la, a la voz del Espíritu Santo. Una burla, una forma de decir, me tapo los oídos y no quiero escuchar. ¿Cómo puede haber perdón entonces si no he querido escuchar? No puede haber perdón, porque sencillamente no he querido ser perdonado. No he querido aceptar la voluntad de Dios y el perdón de Dios. Y Jesús y Dios no pueden violar el libre albedrío y forzar a la persona que escuche. Nadie puede y nadie debe. ¿Está bien? Quebrar esa libertad es traicionar los principios del cielo. Dios le deja hablar fuerte a esa persona y que tapen su voz. Y los deja cosechar la falta de perdón. ¿Sí? Miren cómo somos nosotros los seres humanos. Tarea para la casa. ¿Se acuerdan que todavía sigo siendo docente? Entonces siempre hay una tareita para la casa, ¿no? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, está la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano. ¿Se acuerdan, verdad? Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Lo vamos a leer todo, ustedes lo van a leer en la casa. Pero quiero que recalquemos algunos versículos de este pasaje. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. ¿Sí? A él lo encarcelan, dice ahí en el capítulo 6, ¿sí? Lo arrestan a Esteban. Y en el capítulo 7, él presenta su defensa. Miren, hasta el versículo 53, hay 53 versículos que son la palabra de Esteban predicándole al pueblo con el poder del Espíritu Santo, porque dice el versículo 54 que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Está claro? Estaba lleno del Espíritu Santo Esteban y hablaba estos versículos con el poder del Señor. ¿Sí? Léanlo, después ustedes van a ver cómo él hace todo un relato de la historia bíblica hasta los días de Jesucristo. Y les muestra lo que la Escritura, lo que Jesús decía. ¿Sí? Y el versículo 54 dice que los que lo oían, ¿cómo estaban? ¿Cuál era su actitud? Enfurecidos en sus corazones y crujían los dientes. Hermano, tenían una bronca que se les salía así, los dientes, una bronca. Y algunas veces somos así. Podemos ser hijos que le estemos mostrando los dientes a nuestros padres, porque nuestros padres nos dicen, por favor, hijito, no, cuidado, vas a caer en un pozo, no caigas en las drogas. Y están viendo el fin, los padres como que tienen una luz mayor que les dice, esto no es bueno para los niños, para los jóvenes o para las personas mayores. Y sin embargo, crujen los dientes, porfían en seguir. Pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y le seguía diciendo, le seguía hablando. Miren lo que pasó en el versículo 57. Ya estaban hartos. Se taparon los oídos y empezaron a gritar, a dar voces. ¿Ven? Me tapo los oídos, grito, hablo, hago más fuerte de manera de no oír el mensaje del Espíritu de Dios. Y se fueron contra él y lo arremetieron, lo llevaron y así lo mataron. Y esa es la actitud nuestra, esa es la actitud tuya, la actitud mía. Primero contra nuestro Padre Celestial.
Después, contra nuestros padres terrenales. No importa si sos un niño, un adolescente o una persona mayor. ¿Cuántas veces has derramado lágrimas de tu padre, de tu madre? Tus padres compungidos como el Señor te decían, hijito, pero no. Y has visto las lágrimas y igual, no te ha importado. Y somos así, rebeldes por naturaleza. No queremos oír, por eso necesitamos la presencia transformadora del Espíritu Santo. Por eso nuestra oración tiene que ser, abre mis ojos, abre mis oídos, efatá, sean abiertos, para que yo pueda oír, para que pueda escuchar, para que pueda escucharlo al Señor, para que lo pueda escuchar siempre. No es que Dios se va a cansar de nosotros y va a declarar, el que es injusto sea injusto todavía, y el que sea inmundo todavía, como dice Apocalipsis 22:11. No es que Dios se cansa sino que ya no puede hacer nada, porque la decisión de taparse los oídos ha llegado a su más grave límite, que es la sordera total y absoluta. Escuché una historia una vez, un relato quizás para ilustrar lo que hoy estamos diciendo. Un padre rico, muy rico, lleno de dinero, compró un yate e invitó a sus hijos a navegar por estas aguas tan lindas, tan cristalinas, de los mares tropicales. Y estando allí en medio del barco, paseando, y el calor que hacía agobiaba, los hijos decidieron nadar. Y entonces se pusieron sus trajes de baño y se arrojaron al agua. Y su padre les dijo, no, hijo, no se tiren acá, acá es peligroso, hay muchos tiburones. El ruido del chapuceo va a atraer los tiburones. Y alguno puede resultar herido o cosa peor, por favor, no se tiren al agua. Y los chicos no escucharon, se mandaron, se tiraron al agua y empezaron a nadar y a alejarse del barco Y su padre subió a la parte más alta del barco, al techo del barco, y con un larga vista miraba y observaba. Cuando de repente vio salir una aleta por allá y dirigirse hacia los muchachos. Pero no vio una, vio otra más, y otra más, y otra más, y vio que los tiburones se dirigían a los chicos. Y entonces empezó a gritar, hijos, vuelvan al barco, suban aquí van a estar a salvo, vengan, suban, se vienen los tiburones, lo van a despedazar, por favor, hijos, por favor, vengan aquí. Y los hijos, ensordecidos a lo mejor por el chapuceo, el nadar, la diversión, el agua calentita, no se percataron de que los tiburones estaban cerca. ¿Y saben la determinación que tomó el padre? Se fue hasta la otra punta del barco, gritó por última vez, ¡suban al barco! Se cortó las manos y se arrojó al agua y empezó a nadar en dirección contraria a donde estaban los niños. ¿Qué pasa cuando un tiburón huele o percata de sangre en el agua? Los tiburones desviaron de los niños, de los jóvenes, y se fueron directamente hacia el que sangraba. Despedazaron, destrozaron, destruyeron al padre. Ahora la pregunta es, ¿qué más pudo hacer ese padre si los hijos deciden no subir al barco después de tamaño sacrificio? Cristo dio su vida por nosotros, para que ninguno de nosotros perezca, sea que estás aquí o sea que me escuchas allí afuera, para que ninguno perezca. ¿Qué más pudo hacer el Señor para salvarte si no quieres oír del Evangelio? Si no quieres oír que su sangre fue derramada por ti y que es lo suficiente para nosotros.
Las narraciones de hoy que nos aturden nos hacen pecar contra el Espíritu Santo y perder la gracia y perder la salvación y la vida eterna. Como les decía, hay narraciones de todo tipo, políticas, ideológicas, de música, de juegos en red, distracciones, casinos de apuestas. ¿Y saben en qué nos estamos convirtiendo los seres humanos? En personas que lo único que tenemos de inteligente es el celular. Ya no buscamos inteligencia en otros mundos, menos en este mundo. Ahora tenemos la inteligencia artificial. Ahora tenemos el chat GPT, de manera que alguien nos dice que una máquina supuestamente, podría ser espiritismo electrónico, ¿no? Guarda, ¿no? Tranquilamente, podrían los demonios hablar por ahí, ¿no? Y nosotros, estoy conversando con el chat GPT. Bueno, pero cada día más sordos a las cosas de Dios y a la palabra de Dios. Dios no pierde la capacidad de perdonar. Somos nosotros los que nos alejamos de tal manera que Dios ya no puede alcanzarnos porque nuestro corazón, nuestra conciencia ha sido cauterizada por el pecado. ¿Sí? Nos encerramos en todo aquello que nos divide, que nos separa. ¿Cuáles son las consecuencias de no oír? Son muy claras, son muy nítidas, se ven, se las ven claramente, son nítidas los efectos. Los hermanos están divididos, las iglesias están divididas, las familias están desunidas, divididas, separados los esposos y las esposas, los padres de los hijos, las amistades se deshacen porque no quieren oír. Y esta actitud y esto que vemos es totalmente contrario a la iglesia de Pentecostés, que permanecía unánime, todos juntos. Habiendo recibido el Espíritu Santo, permanecía unánime, todos juntos. Y nosotros, por no querer oír la voz del Espíritu que nos llama y nos atiende y nos suplica, dejamos de estar unánimes. Cada cual sigue su camino, hace lo que quiere, no piensa en los otros, sino en sí mismo. Esa es la voz que nos hace que cada día seamos más egoístas en el mundo. Que queramos ser más del yo y menos de los otros. Por eso manejamos así imprudentemente, no le cedemos el paso al otro. Si le tengo que tirar el auto a una moto o una bicicleta, se la tiro. Y no me importa con tal de yo pasar primero. Ahí se ve claramente que el egoísmo sobreabunda. Y en algún momento quedaremos sordos completamente. Y el diablo sabe que existe este pecado imperdonable, ¿o no? Sí lo sabe, él conoce la Escritura. Y si sabe que hay un pecado que es imperdonable y que es no escuchar al Señor, ¿cuál cree que va a ser la estrategia? Hacer que queden todos sordos. Mientras más sordos sean, mejor para su causa. Porque él es como un león rugiente, está buscando a quien devorar, lo dice la Escritura. ¿Sí? Entonces, cuando cometemos ese pecado que es imperdonable, vamos cerrando la puerta de nuestro corazón a la súplica del Espíritu Santo. Quizás ya hemos empezado a transitar por este camino así, de esta manera, así. Pero todavía estamos a tiempo de, si hoy estás aquí o estás escuchando, es porque todavía el Espíritu Santo quiere trabajar en vos. No descuides eso. Este es un supuesto de lo que pensaría Satanás, ha tomado quizás de la cita bíblica, de la cita de la hermana Quay,
que compartí ayer por WhatsApp, no sé si recuerdan. Así que es suficiente, piensa Satanás, con que no escuchen. Bueno, vamos a llenarlos de teorías. Vamos a usar las mentes más inteligentes del mundo para que hacerles creer que verdad es a media, no todo lo que está escrito, sino algunas cosas a media. También llénenlos de amor sentimental, un amor sentimental, oh amado, para que de esa manera se conviertan en dictadores de la verdad y del bien, creyendo que tienen a Cristo porque aman sentimentalmente. También cuéntenle de historias ridículas y fábulas extraordinarias y largas, dice, para entretenerlo. ¿Sí? Díganles que solo escuchen su voz interior, la voz del corazón, un mensaje que se repite todo el tiempo, en casi todos los canales, en casi todos los programas. Permitan que se activen sus lógicas internas de la naturaleza caída. Que también sus necesidades personales justifiquen su egoísmo. En realidad tuviste una actitud egoísta con esta cosa, sí, pero yo necesitaba tal otra. Justificándonos. Y al final, déjenlos completamente sordos. Eso es lo que se imagina y quiere el diablo hacer con nosotros. Cerrar nuestra mente, cerrar nuestro corazón, que no escuches nada nuevo, nada que te haga refrenar en tus caminos, nada que te haga volver a la casa de Dios. Y el riesgo de esta actitud va mucho más allá de elegir un presidente, de comprar dólares o de cualquier otra situación que vivamos. El riesgo es la pérdida de la vida eterna, la pérdida de la salvación, ¿sí? Porque tanto escucharse a uno mismo, dejamos de escuchar a Cristo. Jesucristo no tiene chat, no tiene WhatsApp, no tiene Twitter, no tiene ninguna red social. Solo los cristianos creyentes, sus seguidores, pueden compartir a veces algún mensaje. Pero si Cristo pudiera o lo tuviera, ¿qué creen que escribiría para toda la humanidad? Yo se los voy a leer. Está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. Es el mensaje a Sardis. Todo el Apocalipsis, y en varias partes más, el Señor dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Pero en el versículo 3 del capítulo 3 dice, acuérdate de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y culminaría con esa palabra que empezamos. Efata, sean abiertos vuestros ojos, sean abiertos vuestros oídos, sean abiertas vuestras lenguas y proclamen que yo soy el Cristo y estoy pronto a volver. Que Dios los bendiga, tengan todos un feliz sábado.